días. Voy a contestar por Alexis. Bueno, para el desayuno también una tonga manavita, un biche. No importa la hora, la comida manavita siempre es deliciosa. Y voy a reclamar a la prefectura de Manabí porque le dejaron el libro solo al Alexis. Yo entiendo que aquí hemos dicho 1,000,000 de veces que no sabemos cocinar, pero por lo menos podemos hacer el intento, ver de qué va cada uno de los platitos de la comida tradicional manavita. Esperemos que Alexis, que se llevó el librito, pues nos traiga cocinado algo, aprenda esas cualidades, pues también culinarias de Manabí. Tierra maravillosa, nos encanta Manabí, sobre todo su gastronomía. Hay muchos restaurantes manavitas acá que les va, pero muy, muy bien, porque la comida de la costa ecuatoriana y sobre todo de Manabí es deliciosa. Estamos de regreso y nos acompaña ya Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Se ha presentado un estudio que revela datos clave sobre la evaluación de la estrategia Cero Acoso, sobre todo en los temas que tienen que ver con la movilidad de las mujeres y el uso de transporte público. Nos preguntamos si las mujeres se sienten seguras en Quito, si se sienten seguras al usar el transporte público, y las respuestas pues las vamos a tener ahora mismo con la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Hola Sofía, qué gusto poder acompañarlos. Un buen día para todas las quiteñas y quiteños que nos están escuchando, que nos están siguiendo. Y así es, la semana pasada, el lunes, justamente recordando el Día de la No Violencia contra nosotras las mujeres, 25 de noviembre, se presentó, como todos los años, el estudio de violencia sexual en el transporte metropolitano, lo que corresponde al trolebús, la ecovía y el corredor occidental. Pero este año, además, hemos iniciado con la línea base del mismo estudio para el Metro de Quito, para tener justamente una visión integral de todo lo que corresponde al transporte metropolitano. Estaba revisando inicialmente que las mujeres realizan más viajes que los hombres, con trayectos más cortos y horarios también dispersos. El 58.93% de las usuarias del sistema de transporte metropolitano y corredor central norte, por ejemplo, lo usan diariamente. Estos datos, un poco para ver el contexto en el cual se realiza este estudio, creo que son importantes. Así es, nosotras las mujeres somos las que más usamos el transporte metropolitano, principalmente para trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, para nuestros lugares de estudio. La ficha metodológica creo que es importante también mencionarla. El universo son 173,000 usuarias, tanto en lo que corresponde a trolebús, ecovía y el corredor suroriental y corredor central norte. Y en lo que corresponde a Metro de Quito son 73,307 usuarias que utilizan diariamente el Metro de Quito. A partir de eso, la muestra fue en lo que es trolebús, ecovía, 1,500 encuestas con un nivel de confianza del 95%, y en Metro de Quito 595 encuestas. Este estudio se lo realiza desde el año 2018. Nos han dicho que es uno de los pocos estudios que se realizan en la región sobre transporte metropolitano vinculados a violencia sexual, así que creo que es un trabajo importante que está institucionalizado en el Observatorio Metropolitano de Seguridad, que ustedes saben tiene un rol importante justamente para proporcionarnos datos. Y bueno, ahí podemos comenzar a revisar un poco cuáles son estos resultados y poder analizarlo y poder también mirar las posibles causas, las posibles acciones que hay que tomar. Por ejemplo, para este año, frente a la pregunta de cómo se siente usted en temas de seguridad en el transporte metropolitano y corredor central norte, tenemos una mejora de acuerdo a las respuestas que hemos recibido. El año pasado solamente 2 de cada 10 mujeres decía que se sentía segura en el transporte. O sea, 8 se sentían inseguras. 8 se sentían inseguras. Para este año tenemos una mejora importante. No es todo lo que quisiéramos, hay que seguir esforzándonos y trabajándonos justamente para mejorar la percepción de seguridad. Este año son 5 de cada 10, es decir, 5 de cada 10, pasamos de 8 de cada 10 que se sentían inseguras a 5 de cada 10 que se sienten inseguras o que se sienten en este momento seguras. Y principalmente ahí vemos que el 22% que percibe inseguridad son mujeres entre 18 y 35 años. Y después tenemos un 20% de las mujeres que perciben inseguridad en el transporte metropolitano, trabajan, o sea, van a sus lugares de trabajo, y como decía, el 7.8 son estudiantes que se están trasladando a sus unidades educativas. ¿Y qué les hace sentir inseguras? ¿Se pudo también medir esta percepción que tienen sobre los factores que les hacen sentir inseguras o seguras? Sí, creo que hay un componente, obviamente un componente vinculado en general la percepción de inseguridad que vivimos en la ciudad, en el país, principalmente vinculado a la existencia de robos. Un 22.2% responde que las principales razones de esta percepción de inseguridad
responde a la existencia de robos o hurtos, y el 21% muchas personas o buses muy llenos. Entonces, ahí viene un tema importante sobre el cual el municipio puede incidir. El próximo año vamos a tener una nueva flota de vehículos eléctricos que se va a incorporar al sistema, lo cual va a permitir tener buses, primero, nuevos, mucho más limpios, con otros sistemas de intercomunicadores que nos va a permitir actuar y poder activar el protocolo de cero acoso también de manera inmediata, y creo que esos elementos también van a incidir, y lo importante es trasladar la cultura metro que tenemos ahora a superficie, que eso es lo que también ha dicho el alcalde de Quito, trasladarlo a una cultura ciudadana, una cultura de buen uso del espacio público, del transporte y de sana convivencia ciudadana. Y ahí también quiero profundizar un poco en las violencias contra niñas y adolescentes que son especialmente vulnerables, ¿no? El tema de niñas o personas con discapacidad, incluso también, bueno, si pasamos al tema de adultas mayores que a veces nos dicen que se sienten inseguras, en cambio porque se pueden caer, porque no toda la gente cede el asiento y demás, que son factores que influyen también, que no están como dentro del tema de robos o de acoso sexual directamente, pero también son parte de esta cultura, ¿no?, que deberíamos tener todos al usar el transporte público. Así es, creo que, como decíamos, una cultura ciudadana de cuidar lo público es de todos los ciudadanos. En el Metro de Quito no hemos llegado todavía a revisar específicamente lo del Metro de Quito, pero ahí los datos son totalmente diferentes. Cerca del 94% de las mujeres que fueron encuestadas se sienten seguras en el Metro de Quito. Eso quiere decir un 9.4%. Y un 96% dice no haber sido víctima de ningún tipo de violencia sexual en el Metro de Quito. ¿Y por qué es tanta la diferencia? ¿Por qué el metro provoca que la gente se comporte diferente? La verdad es que es una gran pregunta, pero creemos que mucho de eso tiene que ver con el hecho de que los quiteños, en general, los ecuatorianos podemos hacer un buen uso del transporte público. Sabemos que el transporte público es de todos los quiteños y tenemos que cuidarlo como si fuera nuestra casa. Entonces, creo que eso es un elemento importante, es decir, estamos en capacidad de replicar esas buenas prácticas en otros espacios, en un espacio de respeto mutuo, y también creo que hay que decirlo, el Metro de Quito con su campaña de Cultura Metro creo que ha tenido un importante impacto que permanentemente está generando promociones educomunicacionales para mejorar justamente el cuidado, el respeto de las normas al interior del metro, y eso no es bajo el miedo de ser sancionados, sino bajo el hecho de que creo que todos los quiteños y quiteñas y los ecuatorianos nos sentimos orgullosos del sistema de transporte que es el Metro de Quito, que es el más moderno y, de acuerdo a los datos, el más seguro en este momento en nuestro país, así que creo que por ese camino son los estándares que necesitamos darle al servicio público. Pero sí se ha dado casos también dentro del metro y se ha respondido eficazmente, ¿no? Que creo que eso también le da un poco de seguridad, porque las mujeres también, en general, cuando hacemos denuncias, lo que tememos es que no va a pasar nada, que al final nos van a decir, ay, estás demorando el transporte, por tu culpa pararon el vagón, o no sé, o que no nos van a creer, ¿no? Pero en el metro se actúa de esa forma. En el resto de sistemas de transporte, ¿cómo se está aplicando además de esta estrategia de cero acoso? Exactamente, eso es, digamos, uno de los desafíos que nos muestra la encuesta. Tenemos casi una línea horizontal desde el 2017 al 2024 de la evolución de la no denuncia. Es decir, casi el 100%, el 98.2% no de las mujeres encuestadas dice no denunciar. Y eso principalmente, los motivos de la no denuncia es que el 20% dice que no sabía dónde ir, es decir, necesitamos mejorar esa parte de comunicación, esa parte de masificar la estrategia cero acoso. El 19.1% dice que no cree en la justicia, es decir, que no va a tener algún tipo de repercusión la denuncia, y como tú lo decías, también existe ese miedo, ¿no?, de decir que después van a parar el transporte, que va a ser criticada por su entorno, etcétera. El 11.6 dice que no conoce a la persona que le agredió, entonces no sabría a quién debería denunciarlo. Claro, entre tantas personas y esa aglomeración, no sabes pues quién mismo pudo haberte tocado o alguna otra acción, pero veo que el tema de miradas persistentes o gestos vulgares, comentarios sexuales, es como que lo que más sienten las mujeres como formas de acoso sexual en los sistemas de transporte.
Así es, cuando justamente se les consulta sobre las principales razones de la percepción de inseguridad en el transporte en temas de acoso específicamente y abuso sexual, el 91.7 responde personas morbosas. Y el perfil, digamos, de la persona son en el 83.2% hombres adultos de 24 a 64 años. Entonces, luego tenemos un 34.5 que nos, en cambio nos dicen son muchas personas o están los buses llenos. Esa es una de las razones también nuevamente salta justamente esa necesidad de que sean mayor cantidad de buses, de troles, de cobillas que ayude a que el espacio sea mucho más, digamos, menos cargado de personas, y el 19.2 falta de control también en las unidades y las estaciones por parte de seguridad pública y privada. Aquí es súper importante, estamos trabajando con la cooperación internacional para realizar más sensibilizaciones, tanto porque cuando vemos quiénes son los que primero recurren, por ejemplo, la búsqueda de ayuda y dimensión institucional, el 11.5% de las víctimas dijeron buscar ayuda en los mismos pasajeros. Entonces, concientizar más al entorno, a los pasajeros de la estrategia cero acoso. Después sale un amigo o familiar cercano. En el caso de que la víctima esté transportándose con alguien cercano, pero si no va a ser siempre su entorno de pasajeros. El 4.5 buscaron ayuda en la policía, el 3.8 en el conductor del medio de transporte y el 3.2 agentes de control y también seguridad privada. Entonces, ahí creo que es importante saber si se han implementado programas de capacitación con los conductores, el personal de transporte, los agentes de seguridad para responder. Ahí creo que está una de las claves que tenemos que seguir fortaleciendo. Es decir, ellos para el año pasado, cuando el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, lanzó la estrategia cero acoso, porque 2017 tuvimos una, no sé si ustedes se acuerdan, bájale al acoso. Entonces el alcalde dijo, no es solamente bajarle al acoso, claro, es cero acoso. Entonces es un reto gigantesco, pero que tenemos que seguir insistiendo, porque una de las cosas importantes que hemos identificado es que cada vez desde las mujeres y desde todas las personas hay menos normalización de este tipo de hechos. Es decir, ya no toleramos ese tipo de hechos y por eso lo visualizamos, lo manifestamos, lo expresamos más. Y eso también es positivo, porque los datos también nos muestran que hay, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que corresponde en temas de si alguien fue testigo o vio que alguien estaba siendo víctima de acoso y abuso sexual, la victimización, o también, por ejemplo, cuando vemos cuáles fueron las reacciones que se dieron después de haber sido víctima de este tipo de hechos, pues vemos que cada vez las mujeres no toleramos este tipo de acciones, no lo normalizamos y cada vez estamos dispuestas a expresarlo más. Y eso creo que es una buena señal, porque no solamente está en el transporte, sino en todos los espacios, y eso significa justamente que vamos hacia esa ruta de decirle cero acoso, no solamente en el transporte, sino en todos los espacios de la vida cotidiana. A señalar a los acosadores también, ¿no? Porque bueno, aquí siempre tenemos audiencia masculina que se queja y dice que a veces somos muy duros con los hombres, que no todos los hombres son iguales, pero en cambio si los ponemos a preguntarles cuántos hombres han sido acosados, pues no vemos resultados parecidos, ¿no? Son las mujeres las que están siendo acosadas en los sistemas de transportes, y eso también es hacer un mea culpa como sociedad y pues trabajar en las masculinidades, ¿no? Que no pueden seguir haciendo esto, no pueden seguir creyendo que tienen derecho a pues ser agresivos con las mujeres, porque estos gestos, estas miradas insistentes no son para nada piropos, o sea, no tienen nada que ver con lo que estas personas podrían estar pensando, ¿no? Entonces creo que sí hay que repensar también eso y buscar también estrategias para hablarles directamente a los hombres. Así es, y tú mencionabas el tema de sensibilizar a todos los actores que son parte del transporte metropolitano, ¿no es cierto? Porque como vemos los datos, cuando somos víctimas de este tipo de violencia, recurrimos a los pasajeros, al conductor, a la policía, a la gente de control, a la seguridad privada. Entonces, todos estos actores ya han sido sensibilizados, sin embargo, tenemos que seguir trabajando con ellos para más sensibilización, que estén capacitados, que sepan cómo abordar a una persona, a una mujer víctima de acoso y abuso sexual, y que pueda brindarle el primer espacio de acogida. En el Metro de Quito, por ejemplo, tenemos el intercomunicador, ¿no es cierto?, con la palabra cero, y eso inmediatamente se activa un protocolo que lo que permite es justamente que se active el personal del metro, la parte interna que está a cargo de coordinar las acciones en el Metro de Quito, y tiene un
un espacio especial físico en el cual la potencial víctima puede ser acogida. Que es importantísimo. Y eso es súper importante que lo traslademos también ya a la superficie con las nuevas unidades de transporte, lo cual creemos que va a ayudar muchísimo para mejorar esta percepción. Por ejemplo, en el 2023 nos habían respondido que 6 de cada 10 mujeres había sido víctima de acoso o abuso sexual, que es diferente al tema de percepción de inseguridad. Para el 2024, a partir de las respuestas, es 4 de cada 10. Es decir, tenemos una mejora, pero hay que seguir avanzando hacia el cero acoso. Y esto es muy parecido, que también nos da una enseñanza como municipio en el tiempo. Cuando se lanzó Baja del Acoso en 2017, tuvimos también una mejora. En el 2018 pasamos de 5 de cada 10 a 4 de cada 10. Sin embargo, luego, cuando nuevamente desapareció la estrategia y se dejaron los esfuerzos públicos de lado, nuevamente tuvimos un incremento, nuevamente llegamos al 6 de cada 10, incluso sobrepasando lo de 2017. Ahora que nuevamente estamos activando esto con mayor fuerza, y no es solamente bájale, sino cero acoso, estamos nuevamente con una caída que tenemos que mantener y que tenemos que buscar que siga disminuyendo, porque el objetivo es justamente eso, llegar a un cero acoso y que podamos las mujeres transportarnos de manera segura, sin miedo de que vayamos a hacer, porque no es normal los piropos que se insinúan, no es normal las miradas persistentes, no es normal las miradas morbosas o los gestos morbosos. Eso no es normal. Queremos transportarnos de manera segura, queremos ir a estudiar tranquilas de manera segura, queremos ponernos la ropa que más nos gusta sin que eso genere ningún tipo de reacción, y creo que eso es lo más importante que hay que rescatar para seguir construyendo una buena convivencia entre todas y todos. Aquí no se trata, como decíamos, de excluir lo uno o lo otro, sino de poder vivir en armonía y una sana convivencia ciudadana. Y en el tema de trasladar también esta cultura metro, que también implica lo que es infraestructura y demás, al transporte en superficie, se ha logrado también el tema de iluminación, cámaras de vigilancia, el control. Cuéntenos un poquito de eso para ir cerrando. Bueno, en la parte de superficie, principalmente este año se ha avanzado muchísimo en la rehabilitación y repotenciación de las paradas de la ecovía. Me voy a referir específicamente a la ecovía, donde se ha hecho, teníamos las puertas que no, por ejemplo, las puertas de vidrio que no se cerraban de manera adecuada, teníamos totalmente abandonadas con grafitis, se hizo toda una limpieza, una repotenciación de las paradas de la ecovía, con mejor iluminación, tanto dentro de la parada como fuera de la parada también. Se potenciaron las cámaras de videovigilancia, que además ahora mismo se está integrando analítica de video para poder levantar alertas de manera mucho más ágil y eficiente, y poder tener una respuesta mucho más rápida. El sistema de transporte además tiene su propio centro de monitoreo, donde permite justamente identificar ciertos incidentes y poder articular una respuesta más rápida, que va directo, digamos, porque está enfocada en temas de seguridad en el transporte, más allá de las coordinaciones, digamos, que se puede realizar con el ECU 911 en caso de que exista un delito. Esto está alrededor de cualquier tipo de incidente contra la convivencia ciudadana que pueda suceder en el transporte metropolitano. Importantísimo. Muchísimas gracias, secretaria, por acompañarnos del día de hoy. Creo que ahí están los datos, ahí está la información. Acá nos escribe Paul y nos dice, habrá que andar vendado los ojos. No se trata de eso, se trata de respetarnos, se trata de entender que las mujeres nos sentimos acosadas, que no nos gusta que nos miren persistentemente, que nos miren morbosamente, no nos gusta. Y eso tienen que entenderlo claramente, porque además se está cometiendo delitos que luego deberían ser perseguidos, ¿no? Como bien usted dice, quizá ustedes no pasan ya a la fase de la judicialización, pero deberían ser judicializados estos casos. Así es, como decíamos, no es normal ese tipo de actuaciones, y lo que tenemos es que construir una cultura ciudadana de respeto mutuo, y eso es lo que buscamos no solamente en el transporte, sino en los diferentes espacios públicos de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. La Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito nos acompañaba aquí en Las Guarmis, 9:38. Son las 9:42 y queremos darle la bienvenida a la doctora Carolina Curvale, destacada académica PhD en Ciencias Políticas, cuyo trabajo ha sido también fundamental para entender los complejos procesos de la democracia en América Latina. Y a propósito del Seminario Internacional Democracia en Latinoamérica, Nuevos Retos y Viejos Desafíos, que se realizará el 9 y 10 de diciembre en el auditorio de la Biblioteca Flaxo en Quito. Y este evento va a reunir expertos de renombre para abordar temas de gran relevancia, como la inestabilidad democrática
democrática y los mandatos presidenciales en América Latina, los efectos de la polarización política, la reorganización de las derechas extremas en el panorama regional, entre otros. Así es que bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hay que mirar a Latinoamérica en conjunto, ¿no? Creo que eso es importantísimo y es parte de lo que se trata en este seminario internacional. Muy buenos días, muchas gracias Sofía por el espacio. En efecto, estamos este año celebrando el aniversario número 50 de la creación de Flaxo Ecuador, y en ese contexto vamos a invitar a este seminario internacional a destacados colegas de toda la región. Afortunadamente nos acompañarán desde universidades de Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, México, Colombia. Entonces va a ser un importante espacio para reflexionar sobre estas temáticas. ¿Cuáles son los principales factores que han contribuido pues a la reciente inestabilidad política en América Latina? No sé si reciente, pero sí, siempre América Latina es como que tiene estos clivajes y estas cosas que a veces como ciudadanos, habitantes de América Latina nos hace preguntarnos qué está pasando, o incluso decirnos por qué somos así. Bueno, es interesante observar los patrones en el largo plazo y entre los distintos países de la región, los cuales han variado a lo largo del tiempo. Desde su historia independiente, América Latina ha tenido periodos de gran estabilidad y periodos de inestabilidad. Y algunos países se sitúan en espacios de mayor inestabilidad que otros. Dicho esto, la inestabilidad no cuenta con un solo abordaje. Hay diferentes maneras de pensar la inestabilidad política que tienen que ver, para darte un ejemplo, una manera de medir la estabilidad es si los presidentes no terminan sus mandatos, la protesta, o sea, las manifestaciones cuando son disruptivas del orden institucional. Eso es algo que también se tiene en cuenta. La estabilidad de las instituciones democráticas también afectan aquellos procesos. Y en los últimos años hemos advertido en América Latina algunas tendencias, y estas se van a abordar. Los especialistas sobre las materias nos van a ofrecer su manera, sus miradas sobre erosión institucional. ¿Pueden las instituciones o no pueden abarcar la conflictividad y resolver los problemas sin romperse, ¿no? Esa es una manera de verlo, es a partir de la estabilidad institucional. Otra es la movilización, las tendencias ideológicas, qué impactos tienen sobre resultados económicos, etcétera. Entonces hay distintas formas de abordar la problemática. Vienen desde universidades de Sao Paulo, de también Carolina del Sur, vemos, desde Costa Rica. ¿Cuál es el aporte que dan cada una de estas visiones en este seminario? Bueno, primero la destacada trayectoria y producción académica de los colegas que nos van a acompañar, y en segundo lugar se va a abordar desde distintas aristas. Entonces, algunos de los destacados investigadores que nos acompañarán harán una mirada regional, o sea, esas tendencias, giro a la derecha, giro a la izquierda, si las instituciones sobreviven o no sobreviven, en una mirada general. Y también vamos a contar con estudios de caso. Entonces es importante, por ejemplo, en tema de seguridad, ha llamado mucho la atención en los últimos años la comparación entre Ecuador y Costa Rica. Entonces es importante tener la visión de los colegas que estudian casos específicos que nosotros no manejamos, para tener más elementos y dilucidar cuáles son los factores subyacentes que están empujando estos procesos. También se habla del auge de las derechas extremas, ¿no? Un tema recurrente también en el seminario, y cómo se han reorganizado también, qué factores han favorecido su reorganización en América Latina. ¿Por qué es importante hablar de las extremas derechas? Bueno, acuérdate, antes analizábamos el giro a la izquierda. Entonces, hay momentos en los que predominan en la región gobiernos de una tendencia a otra. Cuando uno mira los patrones generales, advierte que hay una dinámica pendular, entonces va cambiando todo el tiempo. Y en el fondo es una muestra de salud de las democracias, que haya alternabilidad sin que el sistema se rompa, ¿no? Alternabilidad de ideologías, inclusive para manejar el Estado, ¿no? La cosa pública. Y es importante porque tiene correlatos para la política pública. Entonces es importante advertir cuáles son los patrones comunes y las diferencias entre los distintos gobiernos que han llegado al poder en un contexto, en un mundo que está absolutamente mediado por
la característica de la polarización política, que es algo que no habíamos observado tan intensamente hace unos años. Ahora sí, el escenario es de polarización política, y el entorno digital, que ese también es uno de los temas que vamos a abordar en el seminario. ¿Cómo pensamos a la democracia en un mundo virtual? El ciudadano ahora es virtual y el advenimiento de un electorado joven. Entonces tenemos que transformar y traducir las preguntas clásicas, que siguen siendo las mismas, ¿no? Respeto de derechos, igualdad, satisfacer las necesidades materiales de la población, que han preocupado típicamente a la democracia, pero ahora en este nuevo contexto. Con una inteligencia artificial también que ofrece pues nuevos desafíos para todos, para todas, porque lo que estamos viendo es también la posverdad, ¿no? Como muy presente cómo se lanzan fake news y luego la gente simplemente cree lo que quiere creer, lo que refuerza lo que ya pensaba antes, ¿no? Entonces, en esta construcción también cómo se puede profesionalizar también el sistema político, legislativo, para contribuir a superar estas crisis, estas polarizaciones que estamos viendo. Es justo en el punto lo que comenta Sofía. Uno de los desafíos desde la academia, nosotros tenemos que ponernos al día de lo que está pasando para poder dar cuenta de lo que ocurre en el mundo. En el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador estamos trabajando y dando mucho espacio a las nuevas tecnologías para entender la Big Data, ¿no? La información que obtenemos de redes. Y justamente es esto, en política es súper importante el aislamiento de los grupos, los clústeres de opiniones. Entonces uno solamente lee, retuitea y comenta opiniones similares, entonces eso va polarizando aún más al electorado y afecta la formación de preferencias políticas. Hablábamos sobre las extremas derechas y tú decías, bueno, hay que ver el impacto que tienen en la política pública y la incidencia en la vida de las personas, pero acompañada de la extrema derecha también vienen a veces estas explosiones sociales, ¿no? Como se ha visto hace unos años, desde el 2019, lo que pasó en Chile, aquí mismo en Ecuador, en Colombia también, estas manifestaciones de grandes proporciones, es un descontento social también muy fuerte, y la protesta social también necesita ser estudiada, necesita ser abordada. Entiendo que también es parte de las temáticas. Exactamente, hay una mesa que va a abordar la relación entre el Estado, la protesta social, a partir de una visión regional y también de casos específicos. Allí se abordará el caso de Argentina, de Chile y de Ecuador. Acá pues estamos también en un estado de excepción permanente, ¿no? Y lo vemos acá en Ecuador, pero también vemos que pasa en México, que genera debates sobre el equilibrio de la seguridad y también la democracia, ¿no? Así es que bueno, Carolina, por favor, cuéntanos cómo se puede acceder al seminario para que también nuestra audiencia esté pendiente si puede participar, que creo que es necesarísimo pues tratar de buscar estas nuevas miradas que vienen además desde una investigación científica, o sea, no es solamente la opinión de alguien, sino es algo que ha sido estudiado. Te agradezco mucho, y va a haber distintas visiones, porque es importante mantener el pluralismo, ¿no? Inclusive en la discusión académica, y eso va a estar presente en el seminario. Les esperamos el día lunes 9 y el martes 10 de diciembre en el auditorio de la Biblioteca de Flaxo Ecuador, en la calle San Salvador, a pasos del edificio central de Flaxo. El seminario es presencial, o sea, alentamos la asistencia presencial, dado que tenemos la oportunidad de conversar con los académicos que nos visitan, y hay que aprovechar, ¿no? También los espacios más sociales alrededor de la conferencia. Invitamos a toda tu audiencia y al público en general. Para Flaxo es un honor poder ofrecer este espacio a toda la comunidad. La participación virtual inclusive se puede revisar en las redes de la Maestría de Política Comparada, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok. También se otorgarán certificados de asistencia. Entendemos que para los estudiantes y profesionales puede ser de utilidad. Entonces, con mucha alegría, celebremos los 50 años de Flaxo con toda la comunidad ecuatoriana, discutiendo sobre los desafíos nuevos y viejos de la democracia latinoamericana. Bueno, y también como estamos en fiestas de Quito, capaz después salen a un canelacito. También a ver si les hacen conocer un poco a los invitados internacionales sobre nuestra Carita de Dios. Yo escucho que están pasando chivas y todo, no sé si nuestra audiencia puede escuchar por la radio, me da la impresión. Sí, ya estamos en modo fiesta. Acá nosotros intentamos hablar de temas así con mucho condumio, pero también estamos pendientes de celebrar a nuestra Carita de Dios. Carolina Curvale, PhD en Ciencias Políticas, nos acompañaba. Muchas gracias. Gracias, Carolina. A ti. Estamos a las órdenes también desde este espacio aquí en Las Guarmis para reflexionar todos estos temas. 9:52, una nueva pausa y volvemos enseguida.
9 de la mañana con 53 minutos. Bueno, seguimos en su programa de las Guarmis y les cuento un poquito. Este 4 de diciembre Ecuador marca un hito en el ámbito de las discapacidades, ya que a esta hora en la Cámara de Comercio se gradúa el primer magíster tecnológico sordo. Se trata de Ángel Sánchez y vamos a conocer su historia de la mano de Evelyn Caiza. ¿Qué tal, compañeros, amigos de Radio Pichincha? Qué gusto saludarles. En esta mañana nosotros nos encontramos en un evento bastante especial. Nos hemos trasladado a la Cámara de Comercio de Quito, en donde se va a festejar la graduación de 100 magísteres tecnológicos de Pichincha, una nueva ocupación, y pues estas personas se encuentran acá muy felices de obtener este título. Lo que nos ha traído y lo que nos llama la atención es una historia inspiradora que se registra esta mañana, y es precisamente la historia de Ángel, una persona sorda quien con mucho esfuerzo logró obtener este título, y vamos a conversar más adelante también con él, pero en esta ocasión me encuentro con María Augusta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos un poquito en qué consiste este nuevo título que se registra en Pichincha. Muchas gracias. Claro que sí, este es un triunfo para la educación inclusiva del país. El Tecnológico Universitario Pichincha pues está graduando el día de hoy la primera corte de magísteres tecnológicos de todo el Distrito Metropolitano de Quito, y como tú has mencionado, junto con él un grupo selecto de 5 estudiantes con discapacidad, y el que más nos resalta justamente es en este caso Ángel Sánchez, quien tiene una discapacidad, es un sordo que realmente no escucha absolutamente nada, ¿no? Y en este momento en la sociedad, hablar ya de cifras, de estadísticas, pues nos dicen que aproximadamente el 1% de personas con discapacidad llega a tener educación en el país. Imagínate lo que es el logro de Ángel. Sería un lunar dentro de toda esta gente que tiene discapacidad, que haya logrado un título de 4º nivel. María Augusta, ¿fue un reto para el instituto o cómo se desarrolla la educación para las personas con discapacidad? El instituto a partir del 2014 ofrece la formación para las personas con discapacidad, especialmente personas sordas. No es el primero, tenemos muchos profesionales ya como tecnólogos superiores, universitarios, y ahora pues es el tema de las magísteres, como magíster tecnológico. El instituto tiene toda una pedagogía, tiene intérpretes en lengua de señas gratuitos para todas estas personas sordas, y todos los estudiantes con discapacidad tienen el 50% e incluso el 100% de beca para ingresar y estudiar acá. Ok, muchísimas gracias. Queremos ya también conversar con Ángel para ver si nos acompaña por la parte de acá. Recalcar que él está acompañado de un intérprete de señas también. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos también si el intérprete me acompaña para poder hablar también. ¿Cómo ha sido para ti esta... a ver, vamos a ponernos por acá. ¿Cómo ha sido para ti esta carrera de estudios? ¿Cómo has logrado hacerlo? Bueno, en verdad, muy buenos días con todos. Basándome en mi experiencia, es verdad que como persona sorda ha sido unos retos muy difíciles por muchas limitaciones. Nosotros el español no le manejamos al 100%, pero nos esforzamos por seguir aprendiendo. Ha sido difícil realmente seguir estudiando y lograr esta meta que ahora lo tengo. Muy duro, pero día tras día que yo he seguido estudiando, día tras día que me he puesto una mentalidad positiva como persona sorda para seguir estudiando, y es aquí lo que ahora se va en los resultados. Perfecto, qué linda historia. Cuéntanos un poquito también cuáles han sido los principales retos que tuviste en el instituto, tal vez algunas dificultades que sin embargo lograste también superarlas. ¿Qué les puedo comentar? O sea, las materias, todas puedo decir que son difíciles al no ser al 100% lengua de señas, pero me he esforzado día a día para poder hacerlo al mismo nivel de las personas oyentes. Como persona sorda debemos seguir investigando, creo que no solo el 100%, sino el 200%, el doble de las personas, para seguir aprendiendo, seguir en este caso formándonos como educación superior que ahora estamos, y no ha sido fácil, pero gracias también por la pregunta. ¿Qué sentiste por parte de tus compañeros? ¿Una especie de inclusión? ¿Te ayudaban también? ¿Cómo fue la relación también en este ámbito social y no solo académico? ¿Qué puedo comentar de mis compañeros? Ha sido un reto, ¿no? Al inicio, obviamente, estar con una persona sorda y todos ser oyentes sin discapacidad ha sido un poco complejo por el entendimiento y por la comunicación. Pero poco a poco, con mis compañeros, hemos hecho grupos de trabajos y ellos han sido empáticos conmigo también, apoyándome en todo aspecto. No han sido, en este caso, mezquinos o no me han dejado a un lado, sino al contrario, han estado ahí para apoyar. Perfecto. Ángel, finalmente, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué se viene? Ya eres todo un magíster tecnológico del Ecuador. Pues, ¿qué piensas de hacer en un futuro? ¿En qué quisieras trabajar? ¿A dónde quisieras llegar? Bueno,
Estoy ahorita, en este momento soy deportista de triatlón profesional. Tengo muchos proyectos a futuro, tengo muchas cosas que hacer a futuro, pero voy a seguir con esto, con el triatlón, y les animo a todas las personas que lo puedan hacer. Todos lo podemos lograr al mismo nivel, como las personas oyentes, personas que no tienen discapacidad, personas que tienen discapacidad, lo podemos lograr. Entonces, les comento a ustedes y les apoyo para que puedan seguir estudiando, y también agradecer a mi familia, al intérprete, a la magíster Pilar Rojas, que ha estado ahí siempre apoyándonos a nosotros para poder seguir estudiando, y eso es muy grato para mí. Perfecto, Ángel, muchísimas gracias. Y a propósito de que mencionaste a tu familia, por acá también se encuentra tu mamita con quien vamos a conversar. Mi señora, si me acompaña por acá también, para que nos cuente un poquito de cómo ha sido este reto como familia, también con Ángel. ¿Cómo fue que Ángel quiso empezar a ser un deportista, empezar a estudiar? Realmente muchas gracias por la oportunidad, Mariana Alejandro. Para mí fue un reto desde el momento que Ángel nació, porque el momento que yo supe que Ángel era con una discapacidad, para mí fue súper fuerte. Una, que tenía que aprender el idioma materno, que es la lengua de señas, que es con la que se comunica, y pues a través del esfuerzo, del camino, de la gente que ha estado atrás de nosotros, también que hemos recibido mucho apoyo, se fue esto haciéndose un sueño realidad. En el momento que Ángel comenzó con lo de la natación, y yo pues como mamá curiosa me puse a ver cuántos profesores sordos habían en Ecuador, y vimos que no había. Entonces empezó el trabajo, empezó la labor. Le dije, Ángel, por favor, estudia para profesor de educación física. Y claro, habían otras personas que también eran ya profesores de educación física, y también era que le impulsaban a seguir la carrera. Y sí, realmente es un sueño hecho realidad. El instituto tuvo la gentileza de abrir la puerta, y realmente celebro que haya sido así, porque ahora estamos logrando un fruto que hecho realidad. Y es importantísimo lo que usted menciona, mi señora, y es que también doloroso, ¿no? Un poco decirlo, que en Ecuador, pues como lo dijo, no existen muchas oportunidades para las personas con discapacidad. Sin embargo, bueno, Ángel lo consiguió. ¿Qué otros retos como madre usted tuvo que enfrentar al tener un hijo con discapacidad a lo largo de la vida? A lo largo de la vida ha sido en lo académico, en lo deportivo, en lo social, en lo económico, pero a través de eso uno va formando un camino, y ese camino lo conduce a la meta, que hay una palabrita que yo siempre la digo: cuando quiero ir rápido, me voy sola; cuando quiero llegar a la meta, voy en equipo. Realmente es algo que nos llevó a todo esto y llegamos a la meta. Así es. ¿Y cuál sería también el llamado a las autoridades para que pongan un poco más de cuidado, que abran más espacios, que generen más políticas públicas para lograr muchísimos más personas y logros como los que ha conseguido Ángel? Yo creo que sería el tomar el ejemplo al Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Realmente es un ejemplo a seguir y a mejorar las otras instituciones, porque la inclusión es la participación, o sea, no es le incluyo y ya, no, es la participación, y eso es lo que nos hace ser independientes. Una persona con educación es un país en desarrollo. Perfecto, mi señora, qué bonitas palabras. Yo quiero también que le envíe un mensaje a los familiares de las personas con discapacidad, que muchas veces pues tal vez se sienten un poquito tristes, un poquito desgastados, a que tengan fuerza, a que sepan que estas personas no tienen límites y que son capaces también de lograr lo que se propongan. Creo que como mamá, la sugerencia para los papitos y mamitas con discapacidad o sin discapacidad es el apoyo mutuo. El decir, bueno, yo camino contigo, hijo, de la mano, hasta el tiempo que sea necesario o mucho más allá. Yo creo que eso sería, y también no descuidarse en esta parte de las personas con discapacidad auditiva. Uno como papá, como mamá, como familia, uno tiene que aprender el idioma materno, que es la lengua de señas de las personas sordas.
Y ahí es donde tenemos comunicación. No puedo decir vivir el mundo de ellos, pero sí compartir los sueños que ellos tienen. Ellos tienen muchos sueños. Y si uno se hace parte de ese sueño, y también otra de las partes que es la parte fundamental, es la intérprete. Es el intérprete, es ese puente de comunicación para las personas sordas. En este caso, pues quiero agradecer y hacerlo público que gracias a Sebastián, intérprete que ha luchado mano a mano con Ángel, que lo ha llevado mucho más allá de lo que podemos imaginar, porque Sebastián ha estado ahí. Ángel, tú puedes. Ángel, levántate. Ángel, de pie. Ángel, no puedes mirar hacia atrás. No, es hacia adelante. Mira lo que vas a cosechar en el futuro. Entonces, realmente sí, el intérprete no solamente es intérprete, el intérprete se vuelve parte de la familia. Y eso uno como padre, como madre, tiene que aprender a reconocer. La misma persona sorda. Muchísimas gracias, y pues acá nos quedamos con el gran aplauso al intérprete, que también queremos que lo vean y les describimos para quienes nos escuchan. Él está todo el tiempo traduciendo en lenguaje de señas para que Ángel pueda entender lo que nosotros decimos. Bueno, a esta hora ya continúa llegando la gente acá al auditorio de la Cámara de Comercio, porque se va a festejar la graduación de estos profesionales, esta graduación inclusiva en donde personas con discapacidad también alcanzaron su título y alcanzaron un logro, así que nosotros nos quedamos también aquí con Ángel festejando. Ángel, saludemos a las personas que nos están viendo y bueno, pues de esta manera nos despedimos y nos quedamos festejando la graduación de Ángel, una persona sorda que alcanzó el título de Magíster Tecnológico. 10 de la mañana con 7 minutos, ya estoy aquí en cabina acompañándoles también en las Warmis. Mi Sofi, muy buenos días, amigos y amigas. Que me olvidé de presentarle a la... Es verdad. Sofía anda. Y les digo Pero bueno, ya estamos también aquí acompañadas en cabina de nuestra siguiente invitada. Ella es Paola Ramón, coordinadora local del proyecto Next Ecuador, con quien queremos hablar acerca de varios temas. Entre ellos es la competitividad climática y la inclusión de género en el sector agroexportador. Y bueno, ella es la coordinadora local del proyecto Next Ecuador. Esta iniciativa es del Centro de Comercio Internacional ITC, financiada por la Unión Europea. Y bueno, este proyecto ya trabaja desde el 2022 para reactivar a este sector, al sector agroexportador, en 13 provincias de nuestro país, beneficiando a miles de productores con capacitaciones, certificaciones y acceso a mercados internacionales. Paola, muy buenos días y bienvenida a las Warmis. Y bueno, queremos primero consultarte acerca de este proyecto de Next Ecuador y bueno, ¿cómo has visto también los beneficios de estas cadenas del valor agroexportador, ¿no? Y que lleguen de alguna manera efectivamente a las economías campesinas. Un poco ya lo habíamos comentado también tras cámaras, pero bueno, que nos comentes más del proyecto. Buenos días. Bueno, Warmis, qué bien, que gracias por invitarme, un gusto estar acá. Y que viva Quito. Viva Quito. Bueno, este es un proyecto que desde su inicio, desde su creación, fue creado con una lógica de inclusión. Nuestra idea, primero el dinero fue dado para una reactivación post-COVID del sector rural. Las cadenas que seleccionaron fueron cadenas que eran no tradicionales, es decir, frutas donde no hemos trabajado antes, o sea, no los típicos como banano, piña, mango, bueno, cacao y café, que hay una cooperación súper grande, sino cadenas en donde no se ha trabajado previamente. Y la selección de los grupos asociativos o cadenas ancla que hicimos al inicio tenían que tener primero mujeres como gerentes o que desempeñen un cargo de liderazgo. Y además de que lleven dentro de sí muchísimos pequeños productores y jóvenes, ¿no? Entonces sí, trabajamos no solo con grupos asociativos, sino también con empresas que son medianas y pequeñas, pero que compran a muchísimos pequeños productores. Entonces, desde que nació el proyecto, su lógica era incluir. Era trabajar con mujeres, jóvenes y pequeños productores. Este proyecto también enfatiza un tema de la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo se asegura que este enfoque pues también no aumente los costos de producción para los pequeños agricultores, quienes pues ya enfrentan también limitaciones económicas? Bueno, nuestro mercado principal del proyecto es la Unión Europea. La Unión Europea te
te exige una serie de requerimientos, no solo de normativas transversales que no son voluntarias como que están definidas dentro del Pacto Verde, sino que existen una serie de certificaciones llamadas no voluntarias, pero que en cierta forma se vuelven como una obligación, como es Global Gap o como es SMETA, que son certificaciones que tienes que cumplir para poder acceder a ciertos supermercados o mercados, ¿no? Ya no es un tema de que esto me va a dar un extra, es como que tienes que cumplirlo. Y estas certificaciones normalmente están atadas a temas de sostenibilidad, a temas sociales o a temas ambientales, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos desde el inicio del proyecto fue trabajar desde el tema productivo, porque creemos que para exportar tienes que enseñarle al productor a producir de una forma sostenible. Trabajamos en el tema de darles infraestructura, capacitaciones para que puedan acceder a estas certificaciones y un copago de las certificaciones. Trabajamos con alianzas comerciales, es decir, con empresas para que las compras de los productores y del otro lado los productores a las empresas sean justas, es decir, que los dos ganen. Y por último, llevamos a todos estos grupos a que vayan a ferias internacionales o hacíamos ferias inversas o traíamos compradores para que puedan incrementar sus ventas en estos mercados. No solo trabajamos en la Unión Europea, también en China y en Estados Unidos principalmente. ¿Cómo me aseguro de que sean sostenibles con el ambiente? Primero, porque cumplen con esta normativa. ¿Y por qué me aseguro que no sean más caros, o sea, que no se incrementen los costos? Es porque los productores normalmente en las zonas rurales están acostumbrados a un tipo de manejo que es muy como periódico, es decir, cuando yo me acercaba a un productor de pitahaya al inicio del proyecto, le decía, bueno, ¿cuándo usted fumiga? Me dice, los lunes. ¿Y cuándo no fumiga los lunes? Cuando llueve, fumigo los martes. Entonces empezamos con el primer diplomado de pitahaya sostenible de la Morona Santiago para decirles, oigan, ustedes tienen que fumigar solo cuando es necesario. O sea, entregamos con temas de cuando haya la plaga, no tiene que fumigar todo el tiempo. Empezamos a hacer estudios de cómo producir de una forma adecuada. Entonces, en este momento hemos incrementado con innovación y con tecnología, por ejemplo, de 8 toneladas a 15 toneladas. Entonces, eso en ingresos para un productor es muchísimo. Por ejemplo, en Mora, que estamos trabajando en la zona Huantu Cruz, son pequeños productores indígenas, solo con pequeñas prácticas de corte, de podado, han incrementado el doble en su producción. Y además, ya no queremos que vendan a intermediarios. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer que vendan directamente a las empresas productoras de pulpa de mora, que la mora de Castilla es algo espectacular y tiene un montón de antioxidantes, así que deberíamos tomarlo más seguido. Sí, consumirla más. Ahora que estoy leyendo todas sus propiedades. Entonces, antes vendían a un intermediario al mercado, vendían a unos 60 centavos el kilo, ahora le están vendiendo a $1. Entonces son cambios súper importantes que están llegando a comunidades enteras, como en este momento de Huantu Cruz o en Pitahaya, toda la zona del cantón de Palora. Entonces cambiamos toda la forma de producir, les damos herramientas para que puedan ingresar a los mercados, mejoramos su nivel de vida, pero sobre todo cambiamos su mentalidad de que hacerlo de una forma sostenible no es posible, sí es posible y no es necesariamente más costoso, ¿no? Y bueno, justamente estas herramientas pues evitan, ¿no?, que estas economías campesinas queden subordinadas de las grandes exportadoras, ¿no? Y bueno, también mencionar si es que han evidenciado estas barreras como falta de conectividad, por ejemplo, o incluso desconfianza de pequeños productores hacia las instituciones financieras, ¿cómo de alguna manera también han brindado herramientas para evitar que estas cosas, que estos miedos, estas barreras sigan existiendo en este sector? Bueno, los sectores tienen un montón de miedo. Cuando entramos a Huantu Cruz, decían, bueno, ya había muchas personas que habían venido acá, ya no confiamos porque vienen una vez, nos dan una capacitación y no es algo continuo, ¿no? Entonces, lo que sí cuidamos en el proyecto es la cercanía. Estábamos todo el tiempo, siempre estábamos con una persona atendiéndoles todas sus necesidades. Y lo que sí nos funcionó, porque sí, en el país efectivamente hay problemas de conectividad, sobre todo en las zonas rurales. Así es. Entonces, al principio tratamos de hacer capacitaciones virtuales, esto no nos funcionó. Entonces, lo que nos funcionó fue estar con el agricultor, con escuelas de campo, en el caso de Granadilla y Mora, con fincas experimentales, en el caso de plátano, fincas experimentales para que aprendan a producir orgánicos.
y con diplomados, pero eran aprender haciendo, eso es lo que más funciona, además que la gente se siente conectada y después va y lo practica en su chacra, en su finca, ¿no? Entonces eso nos funcionó muchísimo, el tema de estar cercanos y que la gente sienta que nosotros somos parte de eso y que estamos ahí para ayudarle. Siempre hay como esta discusión un poco, ¿no?, de que el sector agroexportador tradicionalmente ha sido criticado por perpetuar desigualdades y también como que por priorizar cultivos que son rentables en mercados externos, pero ¿cómo se equilibra esto y este proyecto con el impulso a la exportación y la seguridad alimentaria en las comunidades locales? ¿Pueden convivir, pues cuando uno habla de la tierra, del cuidado de la tierra, esta necesidad de obtener recursos, pero al mismo tiempo de seguir cultivando para la alimentación de la zona? O sea, primero creo que la palabra sostenibilidad es que tengas un equilibrio no solo ambiental, sino social y económico. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad es que lo que se produzca sea rentable para el productor, pero que sea amigable con el ambiente y que sea socialmente justo. Entonces, eso es algo que cuidamos muchísimo. Entonces, siempre se cuida que los temas de rentabilidad para los productores sean justos, pero obviamente haciéndoles entender que los precios de afuera son los que manejan el mercado, ¿no? Entonces, no es que los exportadores, ser exportador tampoco es tan fácil. A veces los sanitizan, o sea, son los cucos, siempre nos están, mire, pero en el mercado en Europa están vendiendo una pitahaya en $10. Pues no todo eso gana el exportador, ¿no? Hay todo un proceso de empaque, de logística y todos los riesgos que conlleva hasta llevar a ese supermercado en Europa y además lo que se gana el supermercado en Europa. Entonces no siempre podemos comparar los precios que se venden al final, pero sí podemos ver que lo que el comprador compre a los productores sea un precio justo, que ellos ganen. Y sobre todo una forma de que nosotros hemos encontrado de que ganen es ayudándoles con sus costos de producción. Un pequeño productor no sabe cuánto gana. Entonces ayudándoles a que tengan que tengan unas finanzas limpias dentro de su acto y que sepan cuánto están gastando, eso es súper importante. Creo que eso nos pasa igual a todos los profesionales o emprendedores incluso, ¿no? Que sabemos hacer algo, pero no sabemos cuánto estamos gastando para producirlo y luego nos cuesta mucho manejar ese tema. Sí, bueno, a mí me pasa en mi casa, a veces tengo unas finanzas desordenadas y a todos nos pasa, pero sobre todo en los productores. Entonces estas certificaciones te ayudan a tener procesos. Entonces llevar registros de cuánto estás gastando en fungicidas, en plaguicidas, cuánto estás pagando en un empleado, porque muchas de estas economías familiares como trabaja la mamá, el papá, los primos, esos son montos ocultos que tú no lo ves. Entonces, que ellos pongan esos montos y decir, bueno, en verdad, ¿cuánto estás produciendo tú un kilo de pitahaya? ¿En cuánto estás vendiendo? ¿En realmente estás ganando? Eso es lo que más se ha trabajado y eso es lo que les da mucha sostenibilidad. Y cuando tú preguntabas del tema de financiamiento, si tú no tienes claros estos costos, después no puedes pagar un crédito, ¿no? Entonces, cuando dábamos una charla el otro día sobre financiamiento, porque estamos sacando un crédito financiero para pitahaya sostenible con Ban Ecuador como piloto, yo decía, bueno, no solo es que debemos darle acceso a financiamiento, nos quejamos, los pequeños productores no tienen acceso a financiamiento. Tenemos que darles acceso a financiamiento, pero también darles herramientas para que puedan pagar ese financiamiento. Por lo que si no, lo que pasa un montón es que se endeudan en una cooperativa, no les fue bien, porque obviamente a veces los costos de producción no les da o no tuvieron a quién vender, y para pagar esa cooperativa se endeudan en otra cooperativa. Entonces están con un buró crediticio pésimo. Entonces la idea de este crédito financiero que estamos sacando es primero calificar adecuadamente a la gente, decirles en qué deben gastar, es decir, usted si pone techado, fertirriego y tales cosas, usted va a incrementar sus toneladas de producción, pero además les vamos a dar oportunidades de comercialización, no garantizar, porque no podemos garantizar que les compre, pero sí dar oportunidades a quien deben vender. A cambio de eso, ustedes me van a mantener una zona de bosque sin deforestar o restaurar una zona de bosque. Entonces estás entrando en un tema de no solo les voy a dar crédito, sino que ustedes también entiendan que tienen que compensar con algo por este interés más bajo, y vamos a empezar con temas de pitahaya sin deforestación o pitahaya restaurando bosques en la Amazonía. Paula, sobre el ámbito laboral también, bueno, el sector agroexportador ha sido señalado algunas ocasiones por la precariedad laboral, ¿no? Y queríamos conocer, tal vez si es que el proyecto incluye lineamientos para garantizar estas condiciones dignas de trabajo en estas cadenas productivas
productivas que se promueven en este sector? Bueno, parte de las certificaciones que tenemos con las empresas son certificaciones sociales, como Global Gaps o SMETA, ¿no? Si tú no tienes todos los temas al día, laborales, en condiciones dignas, y además hay unas muy exigentes como SMETA, que te tienes que tener enfermería, que tienes que tener baños, que tienes que tener botiquines, todas estas certificaciones hacia atrás de los mercados europeos que ahora están exigiendo muchísimo, comprueban y tienen que saber que todo esto está ocurriendo antes de darte la certificación. Entonces, sí, apoyamos a que se hagan con procesos que sean socialmente justos, ¿no? Que sean legales, ¿no? Que esté con toda la normativa y un poquito más allá. Que es necesario, ¿no? Es indispensable. Y ahí mismo va atado el tema de el enfoque de género, ¿no? Cómo se abordan estas barreras específicas que enfrentan las mujeres campesinas e indígenas también en la producción y luego, pues, al entrar al mercado agroexportador. Bueno, para contarles, sí, el otro día estuve leyendo unos temas de una encuesta que había hecho FedExport y bueno, es gratificante que, sobre todo en las MIPYMES, el 50% de las mujeres, o la brecha entre mujeres y hombres de gerentes en estas empresas es igual ahora. O sea, ya estamos 50-50, lo cual es una buena noticia. En las zonas rurales, donde capaz puede haber una mayor exclusión de mujeres o no inclusión, hemos trabajado con estrategias como el She Trade. She Trade es una estrategia que son mujeres en el comercio. Entonces trabajamos en la cadena de plátano. En la cadena de plátano trabajamos con una empresa que es increíble, que se llama Agorapollo, que es sostenible en todas sus formas. Yo voy a contar un poquito más de esa empresa. Ellos están trabajando con 600 pequeños productores de plátano. Entonces, los productores de plátano, a diferencia de los de banano, son de 1 a 2, a máximo 5 hectáreas. En estas lo que hicimos fue, les cuento una historia por lo que somos resilientes como ecuatorianos. Cuando hubo la pandemia, no sé por qué incrementó el consumo de chifles. Me imagino porque son cero gluten, porque eran más fáciles de usar. Entonces, esta empresa de pronto tenía 5 pedidos, o sea, se multiplicaron los pedidos. Dije, bueno, no podemos recibir. Entonces, lo que hacían era recibir el plátano entero, pelarlo en la empresa, que es en Puembo, y de ahí hacer los chifles, pero no tenían capacidad. Entonces, se les ocurrió hacer plantas de pelado en los sitios de producción. Estas plantas de pelado son manejadas por mujeres. Estas mujeres son increíbles, se levantan a las 5 de la mañana, dejan su casa ordenada y después se van a pelar el plátano todo el día y después regresan a su casa. Entonces, con este proyecto quisimos visibilizar, como primera acción, visibilizar el trabajo de las mujeres en la casa, con los hombres, con sus hijos, porque tienen triple trabajo, ¿no? Tienen que cuidar a la familia, cocinar y además ir a hacer en la planta de pelado. Entonces, primero visibilizar con los hombres y con toda la familia de que el trabajo de las mujeres afuera y adentro de la casa es súper importante y que tienen que apoyar. Claro, que tienen que compartir las tareas, compartir las tareas. Y la segunda, les dimos herramientas de liderazgo y que puedan hacer un pitch, que puedan hacer un proyecto, y les trajimos acá a Quito para que ellas puedan presentar un pitch a estas mujeres líderes, ¿no? Y que ellas presenten un proyecto que pueda mejorar el nivel de vida en estos centros de pelado. Entonces, presentaron el proyecto, conocieron la planta donde llegaba su producto, y además parte de los proyectos era justo lo que conversábamos, tener ventiladores, porque hay zonas en la costa que son súper calientes, tener sillas ergonómicas, lugares donde ellas puedan comer, eso fue, pero esos proyectos fueron presentados por ellas mismas. Entonces, de esta forma tú le vas dando un liderazgo a las mujeres y estás mejorando los lugares donde ellos trabajan y el ambiente, ¿no? Entonces, eso fue un lindo proyecto. Sí, sin duda. Y bueno, también conocer, Paola, de que bueno, ya los avances logrados por Next Ecuador, ¿cómo harán ustedes para que se mantengan estos logros, estos avances? Como por ejemplo, si ya después el financiamiento internacional concluye o si es que en busca de nuevos financiamientos, pero ¿cómo lograrán para mantener estos avances y también qué rol también jugarán las instituciones locales en este proyecto? Bueno, qué buena pregunta, porque eso es interesante. Yo nunca comienzo un proyecto si no sé que el rato que yo salga puede funcionar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos sede en Ginebra y con el gerente del proyecto, que sorprendentemente es ecuatoriano. Este año es un año de cierre, pero es un año de cerrar actividades para que sean sostenibles y puedan funcionar sin nosotros. Entonces, estamos trabajando exclusivamente en fortalecer las asociaciones en la última milla, con todo lo que falta, o cerrando las relaciones comerciales que sean estas justas de lado y lado,
o si existe algo de infraestructura que hace falta para funcionar. Por ejemplo, en Mora pusimos el primer centro de acopio de mora de la provincia, entonces estamos ayudándoles con todo el tema del container para que puedan almacenar la... ¿En qué provincia este proyecto? Este es en Bolívar, donde no hay mucho trabajo. Ahí creo que hay un oído el salinerito, pero es como que se trabaja el salinerito, pero hay horrores en esa provincia, ¿no? Hay como 500 a 1000 productores de mora que están en las laderas, entonces con este centro de acopio ellos ya pueden almacenar la mora, porque la mora no se produce todo el año. Sí se consume todo el año, pero no se produce. Entonces, con este container, ellos pueden almacenar la mora. Entonces, lo que nos estamos encargando es, en este momento, encerrar, en tratar de que cuando nosotros nos vayamos, que esperemos continuar este proyecto con otros temas de acceso a financiamiento que estamos presentando, pero al menos lo que hemos trabajado hasta ahora se va a dejar funcionando. Es importante. Muchísimas gracias, Paola Ramón, coordinadora local del proyecto Next Ecuador. Nos hablaba acerca de competitividad climática, la inclusión de género en el sector agroexportador, y se nos acabó el tiempo. Ya vienen las noticias enseguida aquí en Radio Pichincha. Hasta mañana. Muchas gracias.